En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebra la Iglesia a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Agradezcámosle al Señor, porque entregando Él a su Hijo en el altar de la cruz, ha ejercido su sacerdocio para liberarnos de la esclavitud del pecado. El Señor se ofreció en sacrificio. Él es el sacrificio y al mismo tiempo es la víctima, quien se entrega por obediencia al Padre y por amor a nosotros. El himno que nos propone la liturgia de hoy en la oración de la mañana, Laudes, una hermosa oración que los sacerdotes religiosos y muchísimos laicos hacen cada día al comenzar la jornada. Este himno de Laudes hoy nos dice así: solo el amor halló tal sacerdocio. El vino de la copa ya no es vino. El pan es hoy la entrega de su cuerpo y en su nombre consagran sus ministros. No quiso recibir aquella unción que hacía sacerdotes interinos. No se purificó, no entró en el templo con la sangre de extraños sacrificios. No vistió las esplendentes vestiduras, puesto en cruz sin honor y malherido, ni dio la bendición con gesto augusto desde el altar muriendo entre bandidos. El rito fue el amor y la obediencia, la ofrenda fue la Pascua de sí mismo. Viviendo entre nosotros fue pontífice de sus días, hizo su servicio. Gloria a ti, Jesucristo nuestro Maestro, que fuiste sacerdote compasivo. Intercede glorioso ante tu Padre, con quien vives y reinas por los siglos. Amén. Y podemos comprender qué significa que el Señor Jesucristo sea sumo y eterno sacerdote, escuchando con atención esta parte del capítulo 4 y 5 de la carta a los Hebreos. Jesús es el jefe de los sacerdotes. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Y como a ese sacerdote también le resulta difícil obedecer a Dios, puede mostrarse paciente de los ignorantes y pecadores. Él tiene que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los suyos, pues no le es fácil obedecer. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy te he dado vida. En otra parte de la Biblia también le dijo: Tú eres sacerdote para siempre, como también lo fue Melquisedec. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo.
Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Y por su parte, la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII nos explica de esta manera a Cristo, sacerdote y víctima. Es muy cierto que Jesucristo es sacerdote, pero no para sí mismo, sino para nosotros. Por algo San Pablo en una de sus cartas nos dice que nadie vive para sí, sino que siempre vive para el otro. Pues el Señor Jesucristo en su vida hizo realidad esto que nos enseña San Pablo y que nos lo recuerda esta hermosa encíclica. No para sí mismo, sino para nosotros, porque presenta Jesús al Padre Eterno las plegarias y los anhelos religiosos de todo el género humano, no solamente de quienes lo aceptan en su vida, no solamente le presenta la plegaria de nosotros, que creemos en Él, que hacemos el esfuerzo permanente de seguirlo, de vivirlo, de anunciarlo todos los días, sino que Él eleva las plegarias a Dios Padre absolutamente por todas las personas y de todos los tiempos. Acordémonos que ya en la última cena, San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio nos presenta esa hermosísima oración sacerdotal del Señor, donde ha orado por los discípulos que le acompañaban en ese momento, pero también ha orado por nosotros, por todos los que en Él a futuro creerían. Jesucristo es también víctima, pero en favor nuestro, ya que sustituye al hombre pecador. Él es la víctima, se ofrece en el altar de la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado, de tal manera que ya nosotros no tenemos que ofrecer más sacrificios, porque el Señor ha ofrecido el único, verdadero y definitivo sacrificio, el sacrificio de su vida, la entrega de su cuerpo y de su sangre por la salvación de todo el género humano. Por esto aquellas palabras del apóstol: tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. ¿Y qué significa tener los sentimientos propios en nuestra vida? Los sentimientos propios de Jesús. Pues vale la pena mirar muy despacio el Evangelio. El Señor Jesús, ante todo, es Hijo de Dios. Por lo tanto, si nos preguntamos ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Basta tener en cuenta lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de la persona del Señor Jesús. Pues Dios espera que nosotros nos parezcamos a Él, que al seguirlo a Él nosotros también seamos capaces de amar. Y Él no se ha cansado de decirnos: ámense los unos a los otros. Es más, ámense como yo los he amado. Conservar los sentimientos de Jesús, hacerlos nuestros, entonces es en primer lugar crecer en el amor sincero y definitivo de hermanos, reconociéndonos todos de verdad hijos del mismo Padre Dios. Lo mismo, crecer en el perdón mutuo. Y no importa cuántas veces mi hermano me ofenda, me cause algún daño, si yo de verdad amo a Dios, si lo amo en Jesucristo el Señor, pues también tendré el suficiente valor de amar a mi hermano que me ofende y por lo tanto tengo el valor de perdonarlo. El Señor Jesús nos enseña el sentimiento de salir al encuentro de la otra persona.
Evangelio de San Mateo capítulo 25. Ahí nos da un resumen de las obras de misericordia, pues estamos llamados a ser misericordiosos. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, nos ha dicho el Señor Jesús. Por eso el apóstol nos lo recuerda. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Exigen de todos los cristianos que reproduzcan en sí mismos, en cuanto lo permite la naturaleza humana, el mismo estado de ánimo que tenía nuestro Redentor cuando se ofrecía en sacrificio. Parecernos entonces en todo al Señor Jesús. Él asumió nuestra propia vida humana, se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, Él es nuestro hermano mayor y nosotros estamos invitados a parecernos a Él absolutamente en todo. De ahí que Él mismo nos enseña a estar en permanente vela, para que cuando nos llegue la tentación podamos decir, como lo repetimos constantemente en el Padre Nuestro: Señor, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. La humilde sumisión del Espíritu, la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias a Dios es lo que nosotros le podemos también ofrecer en sacrificio a Dios nuestro Padre. Aquellas palabras exigen además a todos los cristianos, nos exigen a ti, a mí y a todos los que peregrinamos en el mundo siguiendo al Señor, que reproduzcan en sí mismos las condiciones de víctima. Por lo tanto, la abnegación propia, estar permanentemente atentos para hacer en todo la voluntad de Dios nuestro Padre, ofrecer nuestra propia vida como un sacrificio permanente, pidiéndole al Señor, a Dios nuestro Padre, que nos ilumine, para no defraudarlo nunca, para estar siempre caminando a su lado y de su mano. Según los preceptos del Evangelio, el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia. Qué bueno entonces escuchar el Evangelio y como una señal permanente de penitencia decir una hermosa frase que encontramos en el libro El peregrino ruso: Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. Si esa ejaculatoria la llevamos en la mente y en el corazón y la repetimos constantemente como un ejercicio de penitencia, podemos estar seguros de que constantemente recibiremos una fuerza extraordinaria del Señor, quien nos ayudará a no caer en las tentaciones que nos pone el demonio. Igualmente, las palabras del Evangelio exigen en nosotros una muerte mística en la cruz con Cristo. Cristo entregó su vida en la cruz, murió por nosotros. Nosotros, al asumir la cruz de Cristo, al cargar la cruz de cada día, al cargar nuestra propia cruz, estamos invitados a morir día a día a la permanente tentación de negar a Dios nuestro Padre con el pecado. Y tengamos en cuenta, cualquier pecado, por sencillo que parezca, siempre será una falta de amor. Una falta de amor en primer lugar a sí mismo. Si yo peco es porque no me amo lo suficiente. Y si yo no me amo, pues tampoco puedo amar a la otra persona. Nadie da de lo que no tiene en su corazón. Yo tengo que amarme totalmente, así como Dios me ama. Y solamente así puedo amar a mis hermanos, a mis hermanas, con quien comparto este hermoso banquete de la vida. Y si amo entonces a mi prójimo, ahí sí puedo decir yo amo a Dios, porque le recuerdo, el amor a mi hermano
es el camino que me lleva a amar a Dios nuestro Padre. Así podemos nosotros decir con San Pablo: estoy crucificado con Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pongámonos en las manos del Señor en este día. Y así como la Santísima Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre y Maestra, estuvo atenta en todo momento a hacer la voluntad del Padre, ofreció totalmente su vida. Hágase en mí según tu voluntad, fue la respuesta de ella cuando el ángel le anunció el nacimiento de el Hijo de Dios en su vientre. Pues que nosotros estemos atentos también a responderle al Señor de la misma manera. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.